El 11 de septiembre es ¿eh? una fecha conmemorada, pero no solo en Chile. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Las Torres Gemelas. Siempre nos acordamos de las Torres Gemelas, ¿cierto? Pero el 11 de septiembre del 2001 no fueron dos aviones secuestrados, fueron cuatro que Al Qaeda secuestró. Dos de ellos chocaron efectivamente con las Torres Gemelas, otro chocó contra el Pentágono. Y quiero hablarte del cuarto avión. El cuarto avión se llamaba el UA-93. Fue el último en ser secuestrado. Fue secuestrado aproximadamente a las 9:28. Y como a las 10 de la mañana los pasajeros ya se habían enterado de que los otros aviones habían sido siniestrados contra estructuras. Entonces ellos se dieron cuenta de que ellos iban a correr la misma suerte. De hecho, el avión a las 10 de la mañana estaba a 20 minutos de Washington y para allá se dirigía, la Casa Blanca. Iba a ser estrellada contra la Casa Blanca. Así que los pasajeros, conociendo esto, hicieron una votación. Ponte en su lugar. Hicieron una votación de qué vamos a hacer. Y ellos votaron por amotinarse en contra de, de los secuestradores del grupo Al Qaeda y en el fondo impedir que más vidas fueran tomadas, además de las de ellos. Así que a las 10 de la mañana, en la cabina del capitán, donde estaban los secuestradores que ya habían matado al copiloto y al piloto, la gente empezó a amotinarse en contra de la puerta, querían abrirla, obviamente, para impedir lo que los secuestradores planeaban. Así que, viéndose acorralados los secuestradores, sin poder llevar su plan a cabo, empezaron a descender la nave. Y la nave chocó en Shanksville, Pensilvania, y nadie sobrevivió del avión. Todos murieron. Pero quiero que piensen en esto. Las dos torres gemelas acumularon 2.763 muertos. La, el avión que chocó contra el Pentágono, 189 muertos. Y el cuarto avión que te acabo de mencionar su historia, murieron 44 personas, incluyendo los secuestradores, que eran 5. O sea, 40 personas, 39 inocentes. Es una historia de heroísmo, trágica, lamentablemente. Pero las personas de este avión serán recordadas por su valentía, de pensar en el bien común, de poner en la balanza de que si ellos no hacían nada, probablemente cientos de vidas más serían tomadas. Así que decidieron actuar por el bien común. De manera, obviamente, similar, semejante, no tenemos un avión cayendo, pero tenemos un barco a punto de romperse. Y nosotros vemos en este pasaje a los marineros corriendo de aquí para allá, botando los enseres, preocupándose por el bien común, preocupándose para que el barco no se hunda. Y esto contrasta con la actitud de Jonás. Jonás desciende a la bodega a dormir. Así que hoy día yo quiero hablarte acerca del amor al prójimo y de nuestra relación que nosotros tenemos con nuestros semejantes, porque ahora el pasaje baja, la narrativa baja de Dios, desde Dios y Jonás, ahora a Jonás relacionándose con los marineros. Y también baja en nosotros a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno y con el bien común. Así que el título de este sermón está inspirado en la reprensión que el capitán le da a Jonás, que le dice, levántate y clama. Y el título es, levántate y ama.
Levántate y ama es el título de esta predica. Así que como les he dicho, la narrativa baja desde Dios y Jonás a la relación entre Jonás y los marineros. Y los marineros, no sé si ustedes han conocido marineros, pero en general los marineros son gente ruda. Es gente que no se asusta por unos vientecitos. Son gentes experimentadas en el mar, experimentadas en las tormentas. Pero estos marineros acá, dice la escritura, que estaban aterrados con la tormenta que se había levantado. Y de hecho ellos interpretaron que la magnitud de la tormenta solo podría deberse a una causa, una fuerza superior que está interviniendo. Así que estos hombres rudos están aterrados y comienzan a clamar. Versículo 5 dice, clamaba cada uno a su Dios. Así que tú puedes imaginarte ahí en la borda, todos corriendo para todos lados, tirando los enseres, los trigos, las cosas pesadas para que la nave pueda ser más liviana, pueda flotar, pueda ser más ligera y no se voltee, ¿cierto? Todos los marineros trabajando, todos corriendo de aquí para allá y a la vez orando cada uno a su Dios. Eso nos muestra también que el barco era multicultural, multireligioso. Había gente de muchas naciones y cada uno tenía su Dios. Entonces estaban todos orando a su Dios, ¿cierto? De manera muy, así como un pincelazo, quiero hablarte acerca de el sentido de la divinidad que los seres humanos tenemos inscrito en nuestros corazones. Cuando llega los momentos de aflicciones profundas, los seres humanos tendemos siempre a reconocer a un ser superior. Como dice el dicho, cuando el avión va cayendo no existen los ateos. ¿Por qué? Porque se encuentran frente a una realidad trascendental, la muerte. Y cuando la realidad trascendental está cerca, en nosotros los seres humanos, por más que pasemos nuestra vida sofocando esa luz interior, como lo hacen los agnósticos, los ateos, los materialistas, en un momento de tensión, esa luz comienza a brillar de nuevo. Y es lo que precisamente vemos en estos paganos. Vemos a cada uno clamando a su propio Dios. Esto nos habla de que el ser humano ha sido creado con un sentido de la divinidad. O sea, todo ser humano sabe que hay un Dios. Y aunque niegue esa luz interior, de alguna u otra forma, las tormentas hacen que esa luz vuelva a brillar. Y ahí es cuando los ateos, los agnósticos, los materialistas, o aquellos que en algún punto de nuestra vida negamos a Dios, nos empezamos a dar cuenta de que hay una realidad superior. De hecho, algo natural pasa en este barco que pasó en el avión UA-93, que les comenté en un principio. La gente empieza a valorar la vida humana. ¿Y por qué la vida humana es valorable si Dios no existe? Para un materialista que cree que todo lo que existe es materia, nosotros simplemente somos materia más compleja que este pedazo de madera. Pero seguimos siendo materia. Este pedazo de madera es materia y yo y todo lo que yo soy, el hombre, es materia. Entonces, ¿qué es más valioso? ¿Yo o el pedazo de materia? Yo soy más complejo, tengo neuronas, tengo un cerebro que funcionan en reacciones químicas. Pero al final no pueden encontrar por qué tengo que salvar mi vida y echar el enser al mar. ¿Por qué no me echo yo y salvo el enser? Porque la dignidad y el valor de la vida
Y de hecho, la igualdad de derechos y la igualdad delante de la ley, ¿por qué una persona de color de piel oscuro o moreno es tratada igual que una persona de color blanco? ¿Por qué una persona rica tiene que ser tratada igual que una persona pobre delante de la ley? ¿Por qué una mujer debe ser tratada igual que un hombre? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el principio que subyace delante de la igualdad de la ley, por ejemplo? O delante de valorar la vida humana por sobre otras cosas. Es una base cristiana. ¿Saben por qué? Porque en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y los creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y nosotros tenemos valor intrínseco porque somos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Y un materialista y un agnóstico nunca va a poder responder la pregunta de por qué echamos los enseres al mar y no nos echamos a nosotros mismos para salvar este pedazo de materia. Nosotros igual somos materia. Tanto el valor de la vida como el sentido de la divinidad son cosas que Dios ha implantado en nuestro corazón. Y tanto los creyentes como los incrédulos tenemos esa luz. Así actuaron las personas que no conocían a Dios, los paganos, cada uno orando a su propio Dios y cada uno esforzándose por el bien común y que todos los que están en el mismo barco sean salvados. Ahora mi pregunta es, ¿y cómo actuó el que sí conocía a Dios? El que sí conocía a Dios. Bajó a la bodega, ¿cierto? Al interior de la nave, indolente por las circunstancias, juntó sus manos, apoyó su cabeza y se tomó una siesta profunda, un sueño profundo. Entonces están todos orando, están todos trabajando los paganos y el único creyente en el barco está durmiendo. Y de hecho la palabra ahí en el hebreo no es solamente dormir, es un sueño profundo. O sea, Jonás está roncando mientras todos los paganos están trabajando. Entonces vemos en la actitud de Jonás egoísmo. Vemos en la actitud de Jonás una falta de amor por los demás, una falta de amor por el bien común, un desprecio además por la vida humana. Y también vemos tristeza en él. Y todo eso lo produce el pecado. Él está, como he dicho, en una huida de Dios. Él está huyendo de Dios. Y esto es mi primer punto de este sermón. Y yo espero que sea algo que se quede anclado en nuestros corazones y nunca se nos olvide. Nuestra relación con los demás, nuestras relaciones horizontalmente hablando, están gobernadas por nuestra relación vertical. Jonás está huyendo de Dios, por tanto no le importan los demás. Jonás está en desobediencia a Dios, por tanto se va a dormir. ¿Entienden? Nuestra relación con nuestro prójimo está gobernada por nuestra relación con Dios. El amor a Dios es como la fuente de la montaña. Y el amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo, son como los ríos que bajan. Si no hay amor de Dios, nuestro amor al prójimo van a ser unos pequeños riachuelos o lisa y llanamente ríos secos. Desde la montaña de nuestra relación con Dios fluye nuestra relación con los demás. ¿Y cómo está la relación de Jonás con Dios? Bueno, Jonás va en camino de desobediencia, está lejos de la comunión de Dios, está escapando de su misión, por lo tanto hay en su corazón un desprecio por los demás. En esencia, el pecado es pensar en nosotros mismos, es pensar en nuestros deseos, es hacer nuestra voluntad. Así que el pecado es un acto de ensimismarnos, de volvernos hacia adentro. Entonces, cuando nosotros estamos
viviendo en pecado, difícilmente vamos a poder amar a los demás, porque estamos ensimismados. Eso es lo que es el pecado. ¿Recuerdan lo que hablamos? Que es desconfiar de la palabra de Dios para seguir mi propia palabra. Es desconfiar de la voluntad de Dios para seguir mi propia voluntad. Entonces el pecado es un acto de ensimismamiento. Y eso hace que nuestro entorno se vea afectado por nuestro pecado. Si nos hundimos hacia adentro, también nos vamos a hundir en la indolencia. ¿Y cuán ridículo es esto? ¿No sacrifico mi siesta por salvar vidas? Hasta los paganos son más morales que Jonás. Pero así de loco es el pecado. Y así de hacer cosas tontas y sin sentido nos lleva. Si estoy lejos de Dios, voy a estar lejos de mi prójimo. Si estoy lejos del amor de Dios, voy a estar muy lejos también de amar a mi prójimo como Dios me lo ordena. Por otro lado, si estoy en conexión con Dios, si estoy caminando en la voluntad de Dios, si estoy viviendo conforme a su voluntad, eso va a beneficiar a mi prójimo. Los dos mandamientos más importantes de la Biblia tienen que ver con el amor. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo no puedo amar a mi prójimo como Dios me ordena si yo no amo a Dios primero. Dios es la fuente, el amor al prójimo son los ríos. Y de esto hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Algo muy similar le pasa a Pablo. Pablo también sufre con una tormenta cuando él está siendo trasladado a Roma. En primer lugar, eso nos explica que no todas las tormentas vienen por causa del pecado, porque Pablo estaba en la voluntad de Dios y viene una tormenta a su embarcación también. Pero la tormenta a la embarcación de Pablo, en Hechos capítulo 27, 23, 24, Pablo se dirige hacia los marineros con quienes están navegando y les dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En la tormenta, en medio de este naufragio, Pablo estuvo toda la noche orando, intercediendo. Ahí vemos a un hombre que está caminando en la voluntad de Dios. ¿Significa que si camino en la voluntad de Dios no van a haber tormentas? No necesariamente. Pero vemos a Pablo liderando, Pablo hablándole de Dios a los marineros, Pablo evangelizando a la gente que iba con él en el barco y dándoles la esperanza de la vida eterna. Pero por otro lado vemos a Jonás. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Jonás? Uno está en conexión vertical con Dios y por tanto es útil para Dios. El otro está en desobediencia contra Dios, por tanto es inútil a la hora de necesitarse. Es así como nuestra relación vertical con Dios hace eco a nuestra relación con los demás, como he estado diciendo. Pablo fue de bendición para otros, pero Jonás es de maldición para otros. Había un autor que estaba leyendo que decía que un creyente en pecado es más peligroso que un ateo. De hecho, Jonás es la causa de la tormenta. Los paganos están sufriendo por culpa de Jonás. Y en lugar de ser agente de bendición, los cristianos tenemos que ser agente de bendición para otros. Un cristiano en rebeldía contra Dios es un agente de maldición para su entorno.
no solo sufrieron daño material, tuvieron que echar todos los enseres, digamos, a la borda, sino también está poniendo en peligro la vida de los demás. Así que un termómetro de nuestra relación con Dios es nuestra relación con los demás. Porque nuestra relación con los demás, como he dicho, fluye en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo tratas a las personas de tu entorno? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a quienes trabajan contigo? ¿A quienes tienes a tu cargo o tus jefes? ¿Los amas o los desprecias? ¿Cómo te relacionas con ellos? Y ahí tú, en la respuesta que cada uno dé a esas preguntas, tú te vas a dar cuenta que tu relación con los demás no es nada más que un fruto de la raíz de tu relación con Dios. Otro termómetro para ver nuestra relación con Dios es la oración. Y esto es bien cómico porque el capitán, es decir, un hombre pagano, despierta a Jonás y lo invita a una reunión de oración. Jonás se despierta y abre los ojos y está delante de una reunión de oración, están todos orando. Y ninguno de ellos conoce al Dios vivo y verdadero. Y el que lo conoce no está orando, está durmiendo. Y un pagano le está diciendo que ore. O sea, un pagano lo está llevando a Dios. Y el pagano que no conoce a Dios está reprendiendo al creyente que sí conoce a Dios. Y le está diciendo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué acaso no ves cómo estamos? ¿Por qué estás durmiendo? Y esta es una lección muy importante para nuestras vidas. El mundo observa cómo los cristianos se comportan. Los ojos de los incrédulos están puestos en tu vida. Si tú eres luz, ¿qué van a hacer los incrédulos? Según Mateo 5. Si tú eres luz, el mundo va a reconocer tus obras y va a glorificar a Dios. Va a decir, esta persona es diferente. Porque ama a sus enemigos. ¿Quién ama a sus enemigos? Yo no. Yo amo a los míos, dice el incrédulo. Pero a mis enemigos es que me trata mal. Pero mira a este cristiano. Le están haciendo mal. Está sobrellevando, está orando, está teniendo paciencia. Nuestra vida tal vez es la única Biblia que van a leer los incrédulos. Es la única revelación de Dios que ellos van a tener. Tal vez ellos nunca van a abrir una Biblia, pero van a ver tu vida. Y lo que tu vida refleje de Dios va a ser el único conocimiento que ellos tengan. Pero así como si nosotros andamos en luz, los incrédulos van a llegar a honrar a Dios, también si nosotros andamos en tinieblas, los incrédulos nos van a reprender. Y un predicador hizo un sermón basado en este texto llamado Cuando el mundo reprende a la iglesia, basado en esta reprensión del capitán a Jonás. Porque es el incrédulo que le dice, oye, párate, po. Si estamos en peligro, haz algo. ¿Cómo estás ahí durmiendo? Levántate y clama. Y esto es una paradoja porque usa las mismas palabras que usó Dios cuando lo llamó. ¿Recuerdan? El versículo 2. Jonás, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a aquella gran ciudad Nínive. Entonces Dios le dice, levántate y ve a los paganos. Jonás desobedece a Dios para encontrarse en un barco con un pagano que le dice, levántate y ve a Dios. Una paradoja. ¿El pecado consumirá la oración o la oración consumirá el pecado? Jonás no está orando porque está consumido en su desobediencia.
está consumido en su egoísmo, está consumido en su tristeza también. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida de oración? Una vida sin oración reflejará que estás andando en pecado. Pero al contrario, si estás amando a los demás, si estás procurando amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, aquel que te hace daño, y buscas en oración la fortaleza de Dios para poder hacer eso, que es imposible en nuestras propias fuerzas, el hecho de que tú estés haciendo esas cosas, van a dar cuenta de que tu vida de oración está viva. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Me pregunto yo. ¿Cómo está mi vida de oración delante del Señor? Recuerda, el pecado consumirá la oración, como en el caso de Jonás. O la oración consumirá el pecado. Pero no pueden vivir los dos en el mismo corazón. Si tú eres una persona de oración, vas a ser una persona santa, que odia el pecado y lucha contra su pecado. Pero si tú eres una persona que se entrega constantemente al pecado, tu vida de oración va a ser nula. En el momento crítico, donde Jonás debería estar intercediendo por ellos lo están despertando para que interceda. ¿Saben cuántas veces ora un musulmán al día? ¿Cuántas veces ora un musulmán al día? 5. Muy bien, hermana. Leyó el Corán. Un musulmán ora 5 veces al día. Ajá. Hacia la Meca, muy bien. Muchas veces los idólatras tienen más devoción que nosotros. Y ellos sirven a dioses falsos. Yo creo que si un musulmán viniera a nuestras reuniones de oración los miércoles, se burlaría de nosotros. Cuando el mundo reprende a la iglesia. Cuando la iglesia debería estar orando. Cuando la iglesia debería estar trabajando por el bien común. Cuando la iglesia debería estar amando a su prójimo, sirviendo a Dios, avanzando el reino, estamos durmiendo. Nuestra relación vertical domina la horizontal. Si nuestra relación con Dios está apagada, nuestra vida hacia los demás va a ser infructuosa. Si nuestra relación con Dios es inútil, vamos con los demás, vamos a entrar en un sueño profundo. El creyente que está en pecado no consigue orar ni evangelizar. Es exactamente lo que vemos en este pasaje. Jonás no está orando y no está evangelizando. Y la razón de eso es porque está en pecado. Y nosotros. Las estadísticas de esta ciudad muestran que la mayoría de la gente no conoce a Dios. Al Dios vivo y verdadero. ¿Qué estamos haciendo? El barco se está cayendo, hermano. Hay mucha gente sola, necesitada, que se siente miserable. Hay muchos que necesitan palabras de aliento. Tal vez en nuestro propio hogar, tal vez nuestros propios amigos, tal vez nuestros vecinos. ¿Y qué estamos haciendo? Así que como el capitán, levántate pues. Ya, ya fue la hora de dormir. Reconcíliate con Dios. Confiésale tu pecado. Y más no a la hora, pues. Tenemos que avanzar el reino, tenemos que amar a los demás, tenemos que ser activos en la obra de Dios. Mi primer punto entonces fue que nuestra relación vertical con Dios domina nuestra relación con los demás. Mi segundo punto es que Dios nos ordena buscar el bien común. Los paganos están buscando el bien común. Todos están en el mismo barco.
Y en un sentido también en esta ciudad todos estamos en el mismo barco. Si hay inseguridad en esta ciudad, eso no solamente afecta a incrédulos. Si hay escasez de agua, eso no solamente afecta a los incrédulos. Si hay falta de trabajo, eso no solamente afecta a los incrédulos. En muchos sentidos, en esta ciudad, estamos en el mismo barco. ¿Y qué estamos nosotros haciendo por el bien común? Los paganos se pusieron a trabajar por el bien común. Y con su obrar, los paganos estaban enseñando a Jonás la voluntad de Dios. Porque Dios nos ordena buscar el bien común. Lucas 10:27, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:12, todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con los hombres. La regla de oro. Mateo 5:46, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Oye, pero si el incrédulo ama a los que los aman, pues. Y si los cristianos amamos a los que nos aman y aborrecemos a nuestros enemigos, ¿en qué nos diferenciamos? Dice Jesús. Si alguien que no conoce a Dios hace exactamente lo mismo. Así que Dios nos ordena amar a nuestro prójimo, no como un mero sentimentalismo, sino con acciones concretas y prácticas y a veces costosas. Somos ciudadanos del reino y somos embajadores de bendición para esta comuna en todo sentido, no solamente en el sentido espiritual. Hay muchas formas de amar a nuestro prójimo. Jesús lo enseñó a través de una parábola. Amar al prójimo es atender a aquel que está caído. Amar al prójimo es ver qué necesidades puede tener otro, por más diferente que sea a mí, y atender esa necesidad. Es tal vez visitar a alguien que está solo. Es tal vez visitar a un huérfano. Amar al prójimo es tal vez cortarle el pasto a tu vecino. Hay muchas formas de amar al prójimo. Unos pastores de Estados Unidos se reunieron con un agente municipal para ver cómo ellos podían actuar en su comuna. Y la agente municipal les dijo, desde el punto de vista de la ciudad, no hay una gran diferencia en la actuación de los cristianos y los no cristianos. Saben que eso es un golpe bajo para nosotros. Porque nosotros deberíamos ser luz. Nosotros deberíamos destacarnos, no por el mero hecho de querer destacarnos, sino por el hecho de amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. De hacer cosas por nuestra comunidad, de hacer cosas por nuestro prójimo, de procurar el bien común. Hay tantas necesidades, hermanos, en esta sola cuadra. Pero esto que dijo esta agente municipal, yo creo que también es cierto en muchos sentidos de los cristianos de esta comuna. No nos diferenciamos en cómo vive alguien que no conoce a Dios de nosotros que sí lo conocemos. ¿Ustedes creen que Jesús quería que así fuera? En esto os conocerán, dijo Jesús, que tenéis amor unos por otros. La marca característica de la iglesia es el amor. Y si alguien mira tu vida, puede decir eso. Tal vez un ejercicio importante es preguntarle a los tuyos, a los que están cerca, si ellos piensan que tú los estás amando en maneras prácticas y concretas. Entonces, este es un llamado de atención. ¿Qué estamos haciendo por nuestro barrio? ¿Qué estamos haciendo por el bien común? ¿Qué estamos haciendo por nuestro prójimo? ¿Cómo estamos encarnando el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Vino Dios a este mundo y se sacrificó por nosotros entregando su propia vida para que nosotros tengamos vida. Ahora nosotros, el Evangelio nos llama a hacer lo mismo por los demás.
a tomar decisiones costosas. ¿Recuerdan el buen samaritano? ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? Tomó a ese hombre herido, medio muerto, lo llevó al mesón, pagó su atención, pagó su estadía. Fue costoso, ¿no? Para él. Él se tuvo que despojar de su propio egoísmo, de pensar en sí mismo, de esta es mi plata, y de entregarla por otra que estaba en necesidad. La característica del cristianismo es el amor. Hay muchos que a nuestro alrededor están clamando por ayuda, hermanos. Tal vez en nuestra propia casa. ¿Y estamos durmiendo? Cuando muchos nos llaman para que los ayudemos, para que los visitemos, para que estemos con ellos, para que les compartamos una palabra de aliento. Y estamos nosotros sumergidos en nuestro propio descanso y comodidad. Muchos están pereciendo y puede que estemos roncando. Y a veces los no creyentes de nuestra comuna muestran más empatía hacia los sufrientes y hacia los que necesitan cuidados que nosotros, los cristianos. Entonces, yo los invito a reflexionar. Yo los invito a reflexionar en qué podemos hacer por el bien común. ¿Qué podemos hacer por esta cuadra? ¿Qué podemos hacer por los niños huérfanos de nuestra comuna? ¿Qué podemos hacer por la gente que necesita realmente ayuda práctica? Y trabajemos por el bien común porque esa es la voluntad agradable de Dios. Y eso, hermanos, va a proveer muchas puertas también para que nosotros podamos compartir el mensaje de esperanza del Evangelio. Pensemos en actividades, pensemos en acción comunitaria que podamos juntos hacer como iglesia y dejemos de estar durmiendo en nuestra propia camita, tranquilos, cómodos, cuando los demás están clamando por ayuda. Hay mucha gente miserable, tal vez en tu propia casa, tal vez en tu propio entorno. Entonces vayamos hacia ellos, vayamos hacia ellos. Mi segundo punto entonces fue que Dios nos demanda buscar el bien común. Y el tercer punto es acerca de este desprecio que Jonás tiene por estas personas y la razón por la cual él está durmiendo. Y aquí yo me quiero internar un poquito más en esta indolencia del profeta. Y una visión amplia del libro de Jonás nos muestra que Jonás es una persona profundamente nacionalista, ¿recuerdan? Una persona que ama a su país y aborrece todo lo que no sea como su país. Él tiene un especial problema con los que no son como él. Él tiene un comportamiento despectivo con los paganos y de poca utilidad. Pero esto es algo que trasciende los siglos, hermanos, y hasta el día de hoy esto pasa. El que no tiene mi postura política, el que incluso el que me miró feo, el que no me gusta cómo se viste, el que es diferente en mi estatus social. Tendemos a alejarnos de las personas que no son como nosotros. Y de hecho, cuando Jesús estaba enseñando y respondió la pregunta ¿cuál es el mayor mandamiento? El mayor mandamiento amarás a tu prójimo, amarás a Dios. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se le acercó un escriba y queriendo justificarse a él mismo dijo, ¿quién es mi prójimo? Y como decía el hermano Alex, en la época de Jesús había un cierto tipo de prójimo, ¿no? Pero también hay otros que no son mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo?
Y Jesús es brillante porque pone el ejemplo de la persona más diametralmente opuesta a lo que un judío consideraría a su prójimo, un samaritano. Los judíos aborrecían a los samaritanos. Y Jesús cuenta la parábola de un buen samaritano. Así que, ¿quién es mi prójimo? La persona, incluso la persona más diametralmente opuesta a todo lo que tú eres. En posición política, en estatus social, en color de piel, en edad. Nosotros tendemos a alejarnos de las personas que no son como nosotros. Pero el Evangelio nos dice tienes que ir y amar. Aquí esto se va a ver en mi tema. Tienes que amar a los que no son como tú. Jonás tenía un problema profundo de acepción de personas. Él elegía a quién servir. A mi nación no hay problema, Señor, profetizo todo lo que me digas. Pero a los paganos, no, a ellos no. Y nosotros muchas veces tenemos este mismo problema, y es lo que estábamos viendo ayer sábado. Y la razón por la que nosotros juzgamos, como decía la hermana, a los demás es porque nosotros nos creemos superiores. Jonás tenía una superioridad moral contra los paganos, gente que no era como él. Él se creía mejor. Y así nosotros también nos creemos mejor que tal. Ese es un problema muy profundo, pero el Evangelio nos llama a amar a las personas que no son como nosotros. Ora por el que te maldice. No, bendice al que te maldice. Si alguien te trata mal, tienes que tratarlo mal de vuelta. Así no es en el reino de Dios. Si alguien te trata mal, tú tienes que tratarlo bien. Si alguien te persigue en tu trabajo y quiere hacerte el daño hasta que pierdas la pega, ¿qué tienes que hacer tú? Orar por él. Amar a tu enemigo para que seas perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y alguno podría excusarse, no soy perfecto, nunca voy a poder hacer eso. Es que la palabra perfección no está ocupada ahí en el sentido de la plenitud completa, como si pudiéramos ser completos en esta vida, sino en el sentido de madurez. Y todos somos llamados a la madurez cristiana. Pero así como Jonás tenía un profundo desprecio por los que no eran como él, y por tanto no puede ser un canal de bendición para ellos, Jonás también está durmiendo lo que unos comentaristas llaman el sueño de la tristeza. Envuelto en culpa, envuelto en todos sus problemas en el fondo. Y esto es muy común. ¿Nunca te ha pasado algo que tienes tantos problemas que ves en el dormir un escape, aunque sea momentáneo? Voy a dormir para olvidarme un rato de lo que estoy pasando. Entonces, Jonás no solo tenía indolencia y desprecio por los demás, también él estaba en un profundo estado de tristeza y de culpa, porque estaba huyendo de quien él más amaba, Dios, su Padre. Pero al estar envuelto en sus propios problemas, él no puede ser de bendición para los demás. Así que estos dos pequeños versículos nos dejan muchas verdades prácticas que tienen que ver con nuestro prójimo. Primero, nuestra relación con nuestro prójimo está dominada por nuestra relación con Dios. Segundo, Dios nos llama a buscar el bien común y a no actuar en indolencia y en sueño profundo. Y en tercer lugar, como he dicho, también nos llama a amar a las personas que son radicalmente opuestas a nosotros. Y si Jonás está durmiendo cuando debería estar orando y trabajando, nuestro bendito Señor Jesucristo, Él vino a este mundo no para dormir,
sino para morir. Él vino a razón de que Él nos amó. Y saben que para que Él pudiera salvarnos, Él tenía que dar su propia vida. Si yo te diera mi auto, sería un gran costo para mí. Si yo te diera mi casa, sería aún mayor. Pero nada vale más que la vida. La vida es lo más valioso que tenemos. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto dinero vale tu vida? ¿Cuántas posesiones vale tu vida? Es invaluable. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da un auto por las ovejas, da una casa por las ovejas. Dios dio lo más preciado, su propia vida por nosotros. Y eso nos muestra el modelo perfecto del amor. Nosotros vemos en Jonás muchas fallas y nosotros podemos vernos en el espejo de Jonás. Pero también nosotros podemos ver a Jesús y podemos ver la gran esperanza que hay, porque Él se despojó de su gloria, se hizo semejante a los hombres y Él vino a darnos vida y luz para que nosotros salgamos del sueño de la tristeza, de la indolencia y de la desobediencia. Efesios 5 dice, despiértate tú que duermes. Es un llamado para los cristianos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si te sientes en el pozo de la desesperación, si te sientes en este sueño profundo que te envuelve en tus propios problemas y no puedes ser canal de bendición para los demás, si sientes que no puedes salir de ese lodo en el que estás atrapado, Cristo vino para darte liberación. Cristo vino para sacarte del pozo de la desesperación. Y Él mostró el mayor amor por tu vida al dar la suya propia para que tú tengas vida. Así que esta es la manera de reconciliar mi relación con Dios de manera vertical a través de lo que Cristo hizo por mí. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Entonces recibe el perdón y reconcíliate con Dios. Basta estar huyendo. Basta estar corriendo fuera de su voluntad. Y luego que hayas gustado su tremendo amor para alguien tan inmerecedor como tú y yo, entonces luego de eso, despierta, levántate y ama a tu prójimo. Ama a los demás. Sirve a otros. Levántate y ama. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, que sin duda nos compele, nos llama, nos confronta. Nuestra indolencia, nuestro sueño profundo, nuestra falta de empatía y de amor por los demás, y nuestro rampante egoísmo. Te pedimos primero que nos perdones por huir de ti y por faltar, Señor, en amar a otros, aún a los que son tan diferentes a nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Tú deseas que nosotros trabajemos por el bien común y trabajemos para la salvación de otros. Y nos sacrifiquemos tal vez con decisiones costosas, pero eso es bueno y agradable delante de ti, Señor. Que tú pagarás cada sacrificio 100 veces más en la vida venidera. Y qué gran gozo será ver a aquellos que les predicamos allá en el cielo con nosotros. Ayúdanos a ver que somos instrumentos de bendición para compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias por tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.